Señor, estamos tan agradecidos por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque, Señor, podemos venir a ella y podemos, Señor, ser alimentados, ser transformados, ser alentados. Señor, yo te pido, por favor, que tomes control de este tiempo, de esta sesión. Y, Señor, venimos y voluntariamente nos sometemos a la autoridad de tu palabra. Señor, que seas tú hablando. Y, Padre, toma control de mi persona, toma control de este tiempo. Y, Señor, gracias porque eres bueno y porque estás aquí con nosotros. Que tu nombre sea honrado, que tú seas glorificado por medio de la exposición de tu palabra en este momento. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy buenas noches. Vamos a empezar este curso. Realmente vamos a tener, es un curso que va a durar prácticamente 3 meses. Está dividido en 3 partes. Vamos a empezar ahorita definiendo dispensacionalismo. Ya vamos a ir para allá, no se me espanten. El segundo periodo o el segundo vamos a analizar las dispensaciones. Nos va a llevar 4 semanas definir qué es dispensacionalismo y luego nos van a llevar otras 3-4 semanas analizar y estudiar puntualmente las 7 dispensaciones. Si se dieron cuenta, no coordino, a veces dije 7 y puse con el dedo 8. Eso me pasa con mucha frecuencia, como cuando digo gira a la izquierda y mi mano derecha es la que está moviendo, me pasa con mucha frecuencia. Vamos a dedicar otras 4 sesiones a lo que significan, a lo que son las 7 dispensaciones, para después dedicar otras 4 semanas a un tema muy interesante que se llama escatología. Y escatología es el estudio del tiempo futuro. Pero para poder entrar a el panorama profético es importante definir en qué tiempo estamos, en dónde nos encontramos en la narrativa bíblica. Entonces, permítame tantito. ¿Cuántos de ustedes pudieron echarle una ojeada a su material? Nadie. Allá mamá sí tuvo, se echó ¿verdad? Exactamente. Bueno, van a tener ahí, tienen en la primera página una pequeña introducción. Parte de lo que hablamos de lo que vamos a hablar en las próximas semanas es acerca de algo muy importante. Como iglesia, somos una iglesia dispensacionalista. Es decir, creemos que la Escritura marca claramente periodos definidos en los cuales Dios se manifestó, en los cuales la historia de la redención del ser humano se manifestó de forma única y de forma puntual para la historia. Y por lo tanto, al tener una cosmovisión o un panorama dispensacionalista, afirmamos una escatología. Escatología es el estudio del tiempo futuro, premilenialista. Al ser dispensacionalistas, creemos en un milenio real de 1000 años que comienza inmediatamente con la segunda venida de Cristo. Y vamos a tener un panorama de 1000 años en el cual Cristo va a reinar junto con la iglesia. Y al cabo de esos 1000 años viene la eternidad futura. No nos vamos a adelantar porque eso es parte del panorama profético, pero es importante. Sostenemos que somos premilenialistas porque la palabra pre está haciendo alusión directa al traslado de la iglesia. Cuando me refiero al traslado de la iglesia, estoy hablando de un término que quizá ustedes han escuchado por ahí que se llama el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser
trasladada de la tierra, según 1 de Tesalonicenses, para ser encontrada con Cristo en las nubes. Y los muertos en Cristo resucitan. Y los que están vivos son llevados. Por eso, y sostenemos que el traslado de la iglesia ocurre antes de un periodo de tiempo que se conoce como la tribulación o la semana 70 de Daniel. Ahí apúntenlo porque lo vamos a ver o la semana 70 de Daniel. El periodo, la iglesia va a ser quitada de la tierra justo antes de que comience un periodo de 7 años que se conoce como la tribulación. O ese periodo es la semana 70 de Daniel. Ya no voy a entrar ahorita a hablar de eso, sino hasta que lleguemos a escatología. Pero es importante ir ahorita definiendo para que no perdamos mucho tiempo en escatología viendo acerca de esto. Primera de Pedro 3:15 es quizá lo que nos mueve a estudiar la Escritura. Dice, sino santifiquen a Cristo como Señor, ¿en dónde? En sus corazones, estando siempre preparados para preparar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Reverencia a quién? Al Señor y a su santa palabra. Ahora, la primera lección, está dividido su material, lo voy explicando, en 3. Tiene conceptos básicos, que es en donde arrancamos definiendo algunos conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la sesión. El desarrollo es obviamente, como la palabra lo indique, vamos a desmenuzar. Luego viene una conclusión, que es un resumen de esa lección, y les incluye algo muy interesante. Le puse reto de la semana, en donde a manera de una o dos frases, viene un pequeño resumen y un reto para ustedes. Generalmente es una pregunta que espero que respondan. No me la tienen que dar a mí, pero sí la tienen que responder. Al final de cada lección viene, al final, así viene, al final, si ustedes va a estar, página 12, ¿no? Bueno, en la 2 viene cómo usar el material. Página 2 está la explicación de cómo ustedes tienen que usar el material. En la página 13 de sus hojas viene, exactamente. Para que podamos, no nada más se nos vaya en el tiempo, que es muy interesante, y van a ver que se nos va a ir el tiempo volando. Ahora, dispensaciones. Vamos a ir comenzando. Pero antes que nada necesito que entendamos que siempre nos acercamos a la Biblia con una presuposición. No tendríamos que, pero la gran mayoría de las veces abrimos la Escritura y la vemos con los lentes de la tradición, con los lentes de la denominación o conveniencia o lo que yo creo que dice. Por eso, sí, yo ahí les puse en su material, en el primer párrafo de la lección 1, que nos acercamos al texto como lo que yo creo que dice. Pero eso no es correcto, porque nos predispone a sacar una conclusión que no está ahí. Y algo muy importante, y subráyenlo en su material, la Biblia se interpreta a sí misma. Punto. La Escritura se interpreta a sí misma. Ahora, en el estudio bíblico, quizá para los varones que tomaron el curso de cómo preparar un estudio bíblico o una predicación, vimos que hay varias formas en el proceso del estudio bíblico. Para este curso en particular, me interesa que tengamos en claro
dos aspectos de este proceso. Y el primero es observación. Observación y luego viene interpretación. Y si esto fuera una clase para enseñarles a predicar, hasta lo último va a venir el proceso de aplicación. Pero en este curso, como vamos a estudiar la Escritura, me interesa que sepamos qué es observación y qué es interpretación. Observación es ver cómo está estructurado el texto, qué es lo que dice el texto. Cuando decimos cómo está estructurado, es fijarme cuántos verbos hay en la porción de la Escritura que estoy leyendo, cuántos adjetivos hay, cuántos sustantivos hay, en qué tiempo verbal está el verbo, también qué tipo de literatura es, si es prosa, si es poético, si son poemas en el caso de Proverbios y en el caso de Salmos, que es literatura poética. También hay canciones dentro de la Escritura. También hay otro tipo de estructura bíblica que se llama, o figura que vamos a ver, que es la escatológica o apocalíptica, es el término correcto, porque tiene que hablar con la revelación futura, ¿no? Entonces, pero ese no es el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a ir viendo esto. Y la aplicación, la interpretación es qué es lo que el texto sí está diciendo, pero también qué es lo que el texto no está diciendo. Es muy importante, porque a veces queremos decir algo que no está escrito aquí. Entonces, si no está aquí, no le agregues. Pero si está escrito aquí, no le quites. Por eso les dije, la Biblia se interpreta a sí misma. La Escritura se interpreta a sí misma. Vamos a ir comenzando. Dispensación. Proviene de una palabrita que significa dispensar, ¿no? ¿Qué es dispensar? Quizá para los que tienen un español quizá más de tiempo atrás, no tan contemporáneo, sí pueden identificar qué es dispensar. ¿Cómo se les llamaba a las farmacias antes? Dispensarios. ¿Por qué? Porque dan, porque repartían la medicina. Hoy después cambió a boticarios y ahora las conocemos como farmacias. Pero antiguamente yo te había escuchado a algunas personas que se refieren a una farmacia como el dispensario. Es un término correcto. Ese. Muy bien. Ahora, proviene del latín dispensare y según la Real Academia Española, hace alusión a la acción de repartir o distribuir, es la acción de administrar, ordenar o gestionar. También es la acción de prescindir de algún requisito. Y curiosamente esos tres elementos van a estar presentes en lo que conforman una dispensación teológicamente hablando. Qué curioso que el diccionario nos va a dar esta definición que no contradice lo que la Escritura nos enseña. Ahora, el diccionario en inglés Oxford nos va a describir esta palabra y nos dice que es una etapa en una revelación progresiva expresamente adaptada a las necesidades de una nación o periodo de tiempo en particular. Y esto va a ser clave en la historia de la narrativa bíblica. Porque es una etapa en donde Dios va a revelar progresivamente la historia de la redención según
la necesidad del tiempo en el que se esté hablando. Y como lo mencioné al principio, hay 7 dispensaciones. Son 7 dispensaciones, son 7 etapas en las cuales Dios comunicó de forma muy puntual su plan para la humanidad, incluido la salvación. Uno de mis profesores en el seminario decía que la palabra dispensación, el doctor Elliot Johnson, dice que se puede ser utilizado en relación a la administración que Dios ejerce en la historia de la salvación. 2, hace referencia a los socios humanos en el plan de Dios, los cuales son llamados a ser mayordomos de la revelación divina. 3, para referirse a la administración que ejercen los mayordomos en un periodo de tiempo determinado, y ese periodo son las dispensaciones. Ahora, el ser humano va a ser el mayordomo. Dios va a entregarnos algo. Ahora, la primera dispensación se le conoce como la dispensación de la inocencia y arranca en Génesis. Y es muy interesante que en Génesis capítulo 1:26 hasta en adelante, dice, Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos, aquí viene esta relación de administración. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego aquí viene la responsabilidad, que es parte también característica de cada dispensación, porque el ser humano va a recibir una encomienda de parte de Dios. Aquí viene la encomienda, dice, luego Dios, versículo 28, los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, y aquí viene la palabra importante, y gobiernen o administren sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ahí está Dios estableciendo los principios y los lineamientos de esta primera dispensación, que hoy no vamos a analizarla. Nada más les estoy mencionando cómo se ve en la Escritura Dios otorgando una responsabilidad y diciendo, tu ser humano te va a tocar administrar. Te va a tocar administrar. Ahora, ¿cuál es el propósito de las dispensaciones? El fin último y el fin máximo es que Dios sea glorificado, es que Dios reciba toda la gloria. ¿Cómo? Por medio de la manifestación de su plan redentivo para la humanidad. El fin realmente es que Dios sea glorificado, que la gloria de Dios sea evidenciada. Pero también las dispensaciones, mis hermanos, nos van a ayudar a ver a Dios revelándose a sí mismo a lo largo y ancho de este libro. Las dispensaciones también son la historia de Dios revelándose a sí mismo. Dios mostrándose como es. Y se acordarán que en el curso pasado hablamos que hay una revelación en la naturaleza. Hay una que es revelación general. Y hablamos también de una revelación particular. Y esa revelación particular, ¿se acuerdan que era Cristo? En las Escrituras, más bien.
El Padre se revela en el Hijo, pero el Padre también se revela en la Escritura. Y Dios se revela como creador en la creación. Entonces no hay excusa. Dios es tan grande que Él decide no esconderse, sino mostrarse. El doctor Scofield define dispensacionalismo como un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba en su obediencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Caso concreto de la dispensación de la inocencia, ¿cuál fue la instrucción que Dios le dio al hombre? Sí, pero también les dio otra indicación. De todos los árboles pueden comer, pero menos de uno solo. ¿Y qué hizo el ser humano? Desobedeció. El hombre es puesto a prueba en su obediencia. ¿Y qué creen? Inevitablemente el hombre va a caer, a fallar. Inevitablemente. Hay tres importantes conceptos que tenemos que entender en el dispensacionalismo. Y uno es que una dispensación nos habla de un depósito de revelación divina en cuanto a la voluntad de Dios. O sea, Dios va a darte un adelanto de su voluntad, de cómo Él quiere que el ser humano se conduzca. El segundo es la mayordomía del hombre sobre esta revelación divina. Es qué hacemos con este depósito de revelación que se nos dio o que se le da a la humanidad. El tercer elemento es tiempo-periodo, o a menudo se le conoce como era o edad, en ese periodo de tiempo en el cual Dios determina, da un depósito y le encarga al ser humano el ser mayordomo. Un ejemplo claro de estos dos puntos, de estos dos primeros elementos, me viene a la mente en este momento, es en el libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y más adelante va a decir, versículos más adelante va a decir, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ven? El Padre estaba depositando la revelación en la persona de Cristo. Cristo vino a la tierra, pero ¿qué hizo el hombre? Falló otra vez. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dice Juan. Hay que dejar en claro algo, que el dispensacionalismo no es un sistema teológico. Es decir, no va a impactar de forma negativa las doctrinas principales que entendemos. O sea, el dispensacionalismo, y por doctrinas fundamentales hablamos de la aceptación de la realidad de que hay un Dios, de que este Dios existe en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es tres esencias de un Dios, porque eso es herejía. Un Dios en tres personas. Doctrina básica es que este libro es inspirado por Dios, este libro es autoritario,
este libro es inerrante porque no contiene error. Una doctrina básica, fundamental, es el nacimiento virginal, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, que Jesús obviamente resucitó al tercer día, que Él va a regresar, y el dispensacionalismo no va a atacar eso. Al contrario, nos va a ayudar, van a ser como unos lentes, como unos binoculares, nos van a ayudar a verlo más claramente. Tampoco no va en contra de la confesión de fe ortodoxa de la cristiandad, se los acabo de mencionar, no vamos a ahondar. No enseña diferentes formas de salvación, no, sino nos va a mostrar cómo Dios trató de forma diferente con el pecado del ser humano y con el ser humano en diferentes periodos de la historia y de la narrativa bíblica y en la que nos encontramos en la actualidad. Y siempre va a enseñar que la salvación es por fe solamente en Jesucristo. No obras, no nada, fe en la obra de Cristo Jesús. Ustedes pueden seguir leyendo los otros 8 puntos, porque si no, no nos va a dar tiempo de avanzar más. El enfoque va a ser mostrar la redención del hombre. Es como Dios redime al ser humano en diferentes etapas a lo largo de la historia. Y tiene dos características fundamentales. Tiene que ver con un propósito creacionista y con un propósito redentivo. Cuando hablamos de creacionistas, que la tierra fue creada y diseñada para que sirva como el escenario en el cual Dios va a desplegar la historia de la redención de su creación. Y propósito redentivo nos va a mostrar cómo después de la caída del hombre en Génesis 3, vamos a ver cómo Dios no solamente decide salvar al ser humano, sino cómo decide utilizarlo a pesar de su infidelidad. Vamos a ir viendo cómo Dios redime, Dios restaura, cambia, transforma y lo usa para su gloria. Y vamos a entrar a algo muy importante que no quiero dejar pasar. El dispensacionalismo se caracteriza por 3 cosas. 1, porque va a ser una distinción clara y puntual acerca de Israel como nación y la iglesia. Vuelvo a repetir, la iglesia no es Israel. Y el pueblo de Israel no es la iglesia. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. El pueblo de Israel no va a surgir en la narrativa bíblica como tal hasta Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham. Hasta antes tenemos un solo conglomerado de personas, pero una distinción particular comienza hasta Génesis capítulo 12. En Génesis 12 Dios llama a Abraham y le dice: voy a hacer de ti una gran nación. Con ese llamamiento la humanidad se divide en 2: Israel y gentiles, israelitas y gentiles. Y no va a ser sino hasta Hechos capítulo 2 cuando surge una nueva entidad que se llama la iglesia. Entonces tenemos en la actualidad 3 figuras que la Biblia habla: Israel como nación, por un lado, la iglesia, por otro, y las naciones gentiles, por otro. La iglesia está conformada por todo aquel que ha nacido de nuevo. Todo aquel
que ha experimentado la regeneración y ha recibido, según Efesios 1, Espíritu Santo, es parte de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, que puede incluir gentiles y puede incluir judíos. Pero Israel, como nación, como descendiente directo, genéticamente hablando de Abraham, se cuece aparte. Tiene un calendario profético muy claro en la Biblia. Y vamos a irlo viendo. Vamos a irlo viendo. 2, el segundo punto es una hermenéutica literal. El dispensacionalismo ¿qué es hermenéutica para empezar? Pastor, ¿qué es hermenéutica? Es la herramienta que te ayuda a interpretar correctamente las escrituras. Correcto. Es la interpretación de las escrituras, punto. El dispensacionalismo va a usar una hermenéutica literal, porque hay muchas hermenéuticas, pero muchas abusan de la alegoría, muchas otras solamente recurren a la escritura para buscar un código moral de conducta bueno y para de contar. Pero la lineal nos va a llevar a decir Biblia, texto, privilegia el texto. Una interpretación literal es decir, busca evidencia en la escritura misma, no te salgas de la escritura. Por eso el dispensacionalismo hace uso de una hermenéutica literal. No sé si lo han notado, pero en esta iglesia, al menos desde que yo tengo recuerdo, desde que llegué, se ha enseñado la Biblia versículo por versículo. ¿Saben qué? Eso es interpretación lineal, literal. ¿Qué está diciendo el texto? Y ahora viene una palabrota aquí, el propósito doxológico de Dios. Es decir, el propósito del dispensacionalismo es evidenciar la gloria de Dios en la historia de la redención del ser humano. Es que Dios se lleve la gloria. Punto. El dispensacionalismo saca al ser humano de la narrativa y coloca a Dios como el centro, como el único que se debe de llevar la gloria y la honra, nadie más. Ok. El apóstol Pablo tiene clara esta diferenciación entre iglesia e Israel y los gentiles. Ve lo que dice 1 Corintios 10:32. Pablo hablando, dice, no ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo haciendo esta distinción claramente en 1 Corintios 10:32. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahora, es importante, no quiero que se me confundan con dispensaciones y pactos. Son cosas completamente diferentes. Una dispensación involucra dos cosas: un mandato y responsabilidades. Que no se te olvide. Una dispensación involucra un mandato y responsabilidades que gobiernan a toda la humanidad a medida que la historia avanza hacia el cumplimiento del perfecto gobierno de Cristo. Esto sí no está en sus notas. Sí. Dispensación involucra un mandato y una responsabilidad
un mandato y una responsabilidad. Aquí está la clave. Que gobiernan a toda la humanidad a medida que la historia avanza hacia el cumplimiento del perfecto gobierno de Cristo. Ahora, este perfecto gobierno lo encontramos en la última dispensación que se llama el milenio. Hacia el cumplimiento del perfecto gobierno de Cristo. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto implica una promesa y un cumplimiento. Una promesa y un cumplimiento anticipado que mueve a los elegidos, o que vamos a poner así, que empuja a los elegidos más cerca al cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho a través de Cristo. Un pacto es una promesa y un cumplimiento anticipado que mueve a los elegidos más cerca al cumplimiento de todas las promesas a través de Cristo Jesús. Y cuando hablamos de pactos, ¿cuántos pactos hay en la Escritura? ¿Cuántos pactos habla la Biblia? Más o menos. Son 6. 6 pactos. Hay uno que quizá no le damos mucha importancia como tal o mucha relevancia. El primero es el pacto adámico. Primero es el pacto adámico. Generalmente nos vamos directamente al 2, al pacto noémico, que es Dios con Noé. Y de ahí nos brincamos al abrámico, luego al mosaico, luego al davídico y luego el nuevo pacto. Pero el pacto adámico hace un énfasis en el hombre reinando a la imagen de Dios. El nuevo pacto es adámico, noémico, abrámico, mosaico, davídico y el nuevo pacto. El adámico enfatiza el reinado del ser humano a la imagen de Dios. Vamos al libro de Oseas. Esto tampoco está en sus notas. Vamos rápidamente al libro de Oseas. Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7. Salud, salud. ¿Sí? ¿Hay un poquito de agua por ahí o café? ¿O café? Que se me está... Oseas 6:6. O también lo que sea tu bendita voluntad. Oseas 6:6 dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Versículo 7. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Qué triste, qué fuertes palabras, Dios hablando. Pero igual que Adán, ustedes rompieron ¿qué? Mi pacto.
ustedes rompieron mi pacto. Ya lo leímos, Génesis 1, 26 en adelante. Ustedes rompieron mi pacto. Y esa es la historia de la humanidad, Dios, el ser humano rompiendo el pacto solemne con Dios. Vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Pero bueno, el noémico lo vemos cuando Dios se compromete a no destruir el mundo bajo concepto de agua. Abrámico, ahí vamos a ver, gracias, tierra, bendición y una nación como tierra, como la promesa que Dios le está dando a Abraham. Te voy a dar descendencia y te voy a dar una tierra. Por eso es importante, por eso tenemos que diferenciar entre Israel como nación y la iglesia. Porque Dios hace estos pactos con quienes, a partir del abrámico en adelante, ¿con quiénes en general? Con los judíos, con Israel. Punto. Entonces, nosotros no nos podemos colgar, perdón la expresión, el santo, el santito. No podemos asumir promesas que no son para nosotros. Por muy bonito que suene. No podemos. Ahora, sí podemos aplicarnos el principio bíblico, eso sí, porque un principio no cambia. Pero en cuanto a la promesa de tierra física, Dios reinando, tierra, prosperidad, eso es para Israel como nación. No es para ti ni es para mí. Es para Israel. No podemos y no debemos aplicárnosla a nosotros. Porque ahí estamos haciendo una exégesis errónea del texto bíblico. Es decir, estamos descontextualizando lo que la Biblia nos está queriendo decir. Vamos a establecer, la última sesión de este curso vamos a hablar puntualmente acerca de gentiles, Israel y la iglesia. Pero ahorita, Israel es el pueblo que Dios escogió para establecer un pacto único y especial. Nos gusta a veces querernos adjudicar las promesas que Dios le hace a Israel. Pero ¿sabías tú que el 90% de las promesas que Dios le da al pueblo de Israel son condicionales? Si me buscas, esto. Si me das la espalda, esto. Y Dios se las cumplió. Porque Dios le dice al pueblo de Israel: si me abandonas y me das la espalda y vas detrás de otros dioses, te voy a esparcir entre las naciones. Y en el año 70, con la destrucción del templo, ahí comienza la dispersión general de los judíos. Parte del cumplimiento profético para Israel de que Dios los va a regresar a una tierra se cumple en el año de 1945, cuando a Israel como nación se le concede en la historia actual un pedazo de tierra en el cual vivir, porque hasta antes del 45 no tenían tierra. Consecuencia de su rebelión, y Dios les dijo: me das la espalda, te voy a esparcir. Pero también Dios en los profetas del Antiguo Testamento dice: y los haré volver.
y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Está hablando del reino milenial. Si es que somos exactos y precisos con el texto, está hablando de ese momento. Pero vamos a ir para allá. El segundo, ahí en Deuteronomio 28-26 está donde Dios le dice al pueblo: ¿me das la espalda? Te disperso. Entonces, para que lo guardes ahí. El segundo grupo es la iglesia. Ojo, a Israel se le denomina como pueblo especial, pueblo escogido. Pueblo. Pero a la iglesia se le conoce como cuerpo. ¿Entienden? La Biblia hace referencia a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como que somos un cuerpo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 12. Versículo 12, 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman, ¿qué dice ahí? Un cuerpo entero. ¿Qué punto? Luego, ¿qué dice después del punto? Con el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Israel es el pueblo escogido de Dios. No se les olvide, escríbanlo en sus notas ahí. Esa diferenciación es clave. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer esta diferenciación evidente a lo largo de la Escritura. Israel como pueblo y tú y yo como la iglesia. Dios se relacionó con Israel de forma especial y única por medio de los pactos. Dios se relaciona con la iglesia de forma única y especial por medio de Cristo. Y algo que me llama la atención de los pactos, y me vino a la mente la imagen cuando el domingo que el pastor compartía de esto, y es que antiguamente cuando se cerraba un pacto, de un lado estaban las dos partes que conformaban el pacto, y en medio hacían un camino, y al costado habían animales sacrificados, que era lo que garantizaba el pacto, la sangre derramada. Y entonces los dos miembros, los dos involucrados, caminaban por el medio del camino, el camino de sangre, sellando el pacto de forma irrevocable, sagrada. Lo interesante, con lo que pensaba, con lo que nos compartía el pastor el domingo, es que en el caso de Dios con el hombre, nosotros no hicimos nada más que estar ahí parados. Fue Dios el que puso los animales, el que ofreció a Cristo, y fue Dios mismo el que caminó en medio para decir: por mí, por mi nombre y por mi esencia y por mi carácter santo, es que establezco este pacto contigo. Entonces, Israel está constituido estrictamente por judíos de sangre, no por judaizantes. No, y tengamos cuidado, porque hoy en día hay una moda increíble en la iglesia de vamos a hacernos judíos, seamos judaizantes, celebremos las fiestas que están en la... Oye, espérate, no, esas fiestas eran ritualísticas y eran solo para Israel. Tú y yo no tenemos por qué
celebrar la fiesta de los panes y levadura, o la otra fiesta de las, ¿cómo se llama? La que hacían las chocitas afuera y de las enramadas. No. Cristo dijo, Jesús mismo dijo, horas antes de subir a la cruz, este es ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. Ahí Jesús estaba diciendo, esto ya no. Y ahí empezamos a ver cómo termina una dispensación y entra en acción la dispensación de la gracia. Termina la dispensación de la ley y arranca la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia es en la que estamos viviendo hoy. También se conoce como el tiempo a los gentiles. El tiempo a los gentiles o la edad o la dispensación de la gracia termina. ¿Con qué termina? Con el rapto. Y a partir del rapto comienza una figurita. Tiene un nombre también particular. Para Israel tiene un nombre especial. No, el Armagedón es la batalla final. Se los dejo de tarea. Tiene, a ver si para ese momento sí voy a ver si conseguimos un pizarrón, porque para eso sí voy a necesitar rayar para poderles mostrar claramente cómo está dividido esto. Entonces, pero en este momento, no. ¿Eu? No. Por eso les dije que vamos a ir paulatinamente, para que cuando la semana 70 de Daniel es el periodo de 7 años, pero después del rapto. Para pronto. Traslado de la iglesia. Traslado de la iglesia. Tenemos arriba el tribunal de Cristo, que no es para salvación, lo dejó claro. Inmediatamente después tenemos las bodas del Cordero, que yo digo, si no me caso aquí, por lo menos tengo una boda asegurada allá, ¿no? Por lo menos las bodas del Cordero. Inmediatamente después de las bodas del Cordero, baja la iglesia con Cristo. Jesús pone su pie en el monte de los olivos. Las naciones salen para hacer guerra en el valle de Megido, que se conoce como la batalla del Armagedón. Luego, los que queden vivos, ahí hay juicio para judíos, para las naciones. La iglesia ya no recibe en ese punto de la historia juicio, porque la iglesia ya fue juzgada en la cruz, porque ya nos fuimos, ya no estamos, ya recibimos nuestro cuerpo glorificado, ya no somos sujetos a juicio alguno más. Ahora, estos dos juicios para Israel y para las naciones gentiles están en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. No vamos a verlo ahorita. Están ahí registradas. Pero es para gente viva. Ojo, es para judíos vivos y para gentiles vivos. Porque tenemos, después de los 1000 años, un juicio que es para la gente muerta. Ese juicio, si es para, pásele usted a la gloria o pase usted al lago de fuego. Pero no corramos.
Ya se los dejé, quizás sí no se ve tan bien, pero se ve mejor si tuviera dónde rayar para que tengamos un punto de referencia. Pero bueno, aclarando eso, por eso es que les digo, Israel tiene un calendario profético bien claro, bien definido. Los gentiles tienen otro. Hechos capítulo 2, si tuviéramos que marcar históricamente en línea, yo así le digo a mis alumnos en la universidad, esta línea es Israel en la historia del tiempo. Esta otra historia son los gentiles. Que por cierto, curiosamente, es en periodos de 200 años. Va a ocurrir 200 años entre uno y otro. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar en eso. Entonces, Israel, aquí viene Israel, aquí vienen las naciones gentiles. Tenemos aquí la cruz. Seguimos. Aquí se da Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y a partir de aquí aparece en escena una tercera línea que se llama la iglesia. Y cada uno corre a la par, pero cada uno tiene diferentes sucesos, diferentes promesas y diferentes juicios. Por eso es importante diferenciar Israel de la iglesia de las naciones. No son lo mismo. Primera de Corintios 12 y 13 nos dice que la distinción entre judío y gentil desaparece en la iglesia, en la figura de la iglesia. Porque la iglesia está conformada por todo aquel que ha nacido de nuevo. Punto. Punto. Y ahora somos uno en Cristo. Efesios, si no me equivoco, Efesios, no sé si Efesios o Gálatas, se me fue en este momento, que dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, somos uno en Cristo. No está hablando, no le está hablando a Israel, Pablo. No le está hablando a los gentiles. Pablo le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Sí, es Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Ya no somos uno en Cristo. La distinción desaparece. Entonces, estaba pensando ahorita en Hechos. ¿Por qué me vino a la mente Hechos? Por la fiesta de Pentecostés, sí. Hablando de no tenemos el tiempo, pero si pudiéramos hacer un estudio del libro de Hechos, vamos a ver cómo Espíritu Santo es derramado primero en Hechos 2, ¿sobre quiénes? Primero, ¿quiénes reciben primero Hechos 2? Los apóstoles. Reciben Espíritu Santo en Hechos 2. Estaban en el aposento alto, viene Espíritu Santo, Hechos 2. Salen a hablar, y lo interesante es que el griego utiliza la palabra para referirse a un idioma conocido, en Hechos 2. Y más adelante los judíos de ahí dicen, pero ¿cómo es esto que lo estamos escuchando hablar en nuestro propio idioma? La palabra que utiliza Hechos 2 para lenguas es diferente en griego a la palabra que utiliza Pablo cuando dice, si yo hablara
en lenguas angélicas. Son diferentes palabras en griego. No es lo mismo. Ahora, más adelante en Hechos, vamos a ver cómo cae Espíritu Santo derramado sobre judíos primero. Después viene un grupo que no querían mucho si no me equivoco, vienen primero los samaritanos. Y después viene Espíritu Santo sobre gentiles. ¿Por qué así? Para que nuestros hermanos judíos, que eran los más piquis, no pudieran decir que la obra de Dios no era universal. Porque acuérdense que el judío odiaba al samaritano. Y Espíritu Santo en Hechos cae, creo que es Hechos 12, cae sobre samaritanos. Y creo que en Hechos 14 o 16 cae sobre los gentiles. 8 es gentil, es samaritanos, ¿no? Hechos 8 samaritanos y Hechos 12 gentiles. Cornelio, estaban con Cornelio, así. Vamos. ¿Todo por qué? Era por esto, para decirles que ya no hay distinción en Cristo. Y el libro de los Hechos nos dice que Espíritu Santo no hizo distinción. Cayó sobre judíos, cayó sobre samaritanos y cayó sobre gentiles, formando así un solo cuerpo. Por eso es importante, por eso el dispensacionalismo nos ayuda a ver por etapas qué pasó primero. No brincarnos. Y lo hermoso del dispensacionalismo es que nos ayuda a ver la Escritura y poder trazar claramente y poder ver la historia y poder saber cómo ocurren las cosas. Y nos evita el peligro inmenso de alegorizar. De decir, no, pues la Biblia, como ya lo mencionamos brevemente, nos deja muy claro el origen, el llamado, las promesas, la adoración, la conducta y el futuro para cada uno, específicamente para Israel y para la iglesia. Bien claro en su llamado, en sus promesas. Ahí les puse un cuadro, ya estamos terminando, para que lo puedan ver. En cuanto a su llamado, Génesis 12:1, Dios llamando a Abraham. Y vemos la diferencia claramente. El pacto incluye tierra física. Deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. En cuanto a su llamado. Pero a la iglesia le dice en Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Esa es una distinción clara. Israel le fue prometido un pedazo de tierra físico. A la iglesia se le promete una ciudadanía celestial. A Israel se le promete bienestar, paz y tranquilidad en un pedazo de tierra en un futuro. A la iglesia se le promete aflicción, persecución y angustia. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo dice, por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro el hombre interior se va fortaleciendo. El apóstol Pablo también va a decir que la prueba produce paciencia y la paciencia produce carácter. ¿Ven cómo clarito está la diferenciación? Ahí les puse un cuadro con algunos versículos en cuanto a su llamado, Israel. Del otro lado, la iglesia. En cuanto a su conducta,
Otra vez Deuteronomio 7, 1 y 2. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino, quitando de tu paso a muchas naciones. Luego da palabras difíciles de pronunciar. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. ¿Y cuál es la conducta de la iglesia? Nos cansamos. 1 Corintios 4:12. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. No está hablando de la vida eterna, está hablando de la comida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Pero ve lo que dice la otra parte. Versículo 13. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Para que lo pienses. En cuanto a la adoración, ¿verdad? En cuanto a la adoración, el pueblo de Israel, ¿a dónde tenía que adorar? Primero, en el tabernáculo, como lo mencionaba el pastor el domingo, en este templo movible hecho de carpas. Después, en un templo que construyó, ¿quién primero? Que fue destruido y luego volvió a edificarse. ¿Se acuerdan? Esa porción que dice que los viejitos lloraban, no de gozo, que dice, con Esdras, porque dice, esto no es la gloria del templo primero. Y los jóvenes impactados y los viejitos diciendo, esto es nada. La adoración para Israel incluía sacrificios, ofrendas de animales, también daban en especie. Muy interesante, las ofrendas en especie. ¿Y cómo adora la iglesia? Exactamente, en donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. En espíritu y en verdad también dice. Hebreos 10, 19 al 20, podemos entrar, esa porción es hermosa. Y cuando lleguemos ahí, en los domingos, wow, va a estar increíble. Podemos entrar con valentía, con confianza al lugar. ¿Ven la diferenciación clara? Israel, iglesia. Israel, iglesia. Israel, iglesia. Por eso vamos a dedicar tiempo en hacer esta diferenciación, porque si no, valimos. Y ya ustedes en su casa vean el cuadro más grande, es en relación al futuro, a lo que le espera a cada uno. Ahí están los versículos para cada uno de ustedes. Entonces, terminamos por hoy. Llévense el reto de la semana, léanlo, y para la próximo miércoles vénganse leídos con la lección número 2. Y les voy a encargar que esta también lean el material de la lección 1 a conciencia, porque me brinqué mucho de lo que está en su material. Entonces, perdón, no va a ser miércoles, sino va a ser. Perfecto, vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque podemos venir a tu palabra y podemos, Señor, dejar que sea ella la que nos hable, la que nos enseñe. Y, Señor, ayúdanos a asombrarnos al descubrirte a ti.
revelándote en cada etapa de la historia, en cada página de la Escritura. Señor, gracias porque nunca estuvo en tu corazón el esconderte de nosotros, sino todo lo contrario. Señor, si nosotros no te queremos ver, entonces eso ya es irresponsabilidad nuestra. Ayúdanos, Señor, a honrarte y gracias por este tiempo, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén.